Hola, bienvenidos. Les saluda la doctora Sofía Sobalbarro. Siempre es un placer continuar las conferencias virtuales de la asignatura de Farmacología 1. Soy docente del colectivo de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina UNAM Managua. La semana pasada abordábamos el tema de ansiolíticos. Como su nombre lo dice, son fármacos que están dirigidos para tratar la patología de la ansiedad o la ansiedad patológica, que es un aumento excesivo, una estimulación excesiva del sistema nervioso autónomo. Se va a manifestar con una variedad y unos síntomas muy florales en cuanto a las condiciones y que algunas van a ser precipitantes por estímulos externos o incluso algunas ocasiones sin ningún tipo de estímulo. Esta semana ya nos toca desarrollar antiparkinsoniano y como su nombre lo dice, son fármacos dirigidos a tratar la patología del Parkinson. Nosotros vamos a desarrollar una parte de la definición de esta patología, las bases fisiológicas que se presentan en el desarrollo de la misma y de igual manera las terapias farmacológicas, cuáles son las bases terapéuticas que se utilizan y también aquellas que han sido añadidas como partes complementarias también en el estudio de, del Parkinson. Entonces, a manera de introducción, el Parkinson se considera un trastorno neurodegenerativo complejo y tiene una presentación muy heterogénea. Actualmente se considera como el segundo trastorno neurodegenerativo después del Alzheimer y aunque no hay una disposición establecida, un fármaco establecido en curar o erradicar completamente la enfermedad, simplemente se han dispuesto fármacos que van a actuar en la progresión de la evolución de la enfermedad como tal. Actualmente son varios los fármacos que se utilizan, por eso se menciona que existe un arsenal terapéutico que es muy extenso y también eficaz para el control sintomático principalmente en cada una de las fases, por lo que es importante siempre realizar un diagnóstico preciso, un correcto manejo de los fármacos que van a garantizar el estado óptimo de la vida del paciente. Siempre las bases terapéuticas van a ir encaminadas en mejorar el estilo y la capacidad de vida del paciente. En los objetivos ya hablábamos de definir la enfermedad de Parkinson, vamos a mencionar los fármacos antiparkinsonianos y de igual manera desarrollar su farmacodinámica, su farmacocinética. Por último, vamos a asumir la postura crítica para permitir un cumplimiento del uso racional de medicamentos en la patología de Parkinson. Enfocándonos ya propiamente en la enfermedad, se dice que esta es la forma más frecuente de un grupo de enfermedades neurodegenerativas que van a ser y tienen características de ser progresiva. Se van a caracterizar por signos clínicos de parkinsonismo y van a iniciarse a los 50 y 60 años. Esta enfermedad, que se caracteriza por ser neurodegenerativa, va a estar encaminada también con la evolución del tiempo en cómo se presenta y también va a estar determinada la mejoría de la calidad de vida en cuanto al inicio del tratamiento, que va a depender de la evolución del que el paciente ha tenido. Mientras más temprano se establezca las bases terapéuticas, entonces vamos a evitar eh, vamos a evitar la progresión de la misma y de los síntomas también como tal. Se caracteriza porque es una enfermedad muy prevalente y que inicia a partir de los 60 años. De 60 a 70 años es muy rara el diagnóstico en pacientes menores de 45 años. Es bastante prevalente en varones que en mujeres en una relación 2-1 y actualmente se establece que que ocupa el 0.3%
de las enfermedades neurodegenerativas a nivel de la población general. Y solamente va a ser ocupado un 1% en pacientes mayores de 60 años. Por lo que se ha determinado que la presencia de estrógeno es uno de los factores protectores. También se ha estimado de que el tabaquismo se considera un factor protector. Actualmente se ha tratado de clasificar los diversos fenotipos de la enfermedad, ya que hay pacientes que van a tener predominio de los síntomas motores, mientras que hay pacientes que la sintomatología va a ser de manera muy leve. También se ha querido clasificar en una parte mixta en la que se combinan los dos tipos de síntomas, porque no solamente hay presencia de síntomas motores, sino también de síntomas no motores, que aquí hablamos de la parte cognitiva, del sistema nervioso autónomo, a nivel periférico también los síntomas que se van a manifestar. Se han asociado también la frecuencia o la asociación de un Parkinson de tipo genético, que este tiene que ver con una mutación. Puede ser de dos tipos de presentación, tanto autosómica dominante como autosómica recesiva. Y en la parte autosómica recesiva, pues está ligado con la mutación del gen Parkina, que se presenta en el 50% de los casos familiares y solamente un 15% en casos esporádicos. Ya también es importante mencionar de que existe la relación tanto de factores genéticos como ambientales. Ya les mencionaba pues la parte genética, pero también hay factores ambientales como es el caso de la exposición a ciertos pesticidas, traumatismos cráneoencefálicos repetidos que pueden estar en relación al riesgo, el aumento del consumo de cafeína, la toma de antiinflamatorios no esteroideos se consideran de que también son factores protectores, así como el tabaco y el alcoholismo. En cuanto al pronóstico, inicialmente les decía de que va a variar en cuanto al diagnóstico de la edad. Si el diagnóstico se hace en una edad avanzada y ya hay presentación de las características de forma rígida y asinética, van a ser factores predictores de una progresión rápida de la enfermedad, mientras que al inicio, en la forma de inicio, esto va a tener un mejor pronóstico en cuanto a la evolución. Esto es lo que les mencionaba. En cuanto a etiología y factores de riesgo, de forma general se desconocen el origen de la enfermedad. En algunos casos van a ser por exposiciones ambientales, incluso hereditarios, y también van a ser consecuencia de la pérdida de neuronas dopaminérgicas a nivel de la pars compacta de la sustancia nigra, que va a conllevar a un déficit de las neuronas dopaminérgicas que están involucradas específicamente o hacen interconexión a nivel de la córtex motora, que van a ser las que envían los estímulos para el inicio de los movimientos. La base fisiológica de la enfermedad se explica porque hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas o una eliminación a nivel de la sustancia nigra. Recordemos que la sustancia nigra va a clasificarse en la pars sustancia nigra reticulada y sustancia nigra compacta. La reticulada va a establecer interconexiones neuronales con los ganglios basales a nivel del cuerpo estriado, que puede ser a nivel de los ganglios basales de caudado. Esto de igual manera tiene interconexión a nivel de la córtex motora, pero esta va a estar mediada por neuronas de tipo GABAérgicas, mientras que las neuronas a nivel de la sustancia negra compacta son
interconexiones a nivel de los ganglios basales y del tálamo mediante neuronas dopaminérgicas. Lo que conlleva acá es una neurodegeneración de las mismas, una muerte de las neuronas y obviamente una reducción de la sustancia gris. El diagnóstico nosotros lo hacemos por clínica, mediante clínica, porque el diagnóstico definitivo ya se hace post-mortem mediante un estudio patológico en el que se hace evidencia de la disminución principalmente de la sustancia negra y también de los cuerpos, la inclusión de cuerpos intracelulares o también conocidos como cuerpos de Lewis, que estos van a ser complejos proteínicos que van a estar integrados a nivel de la sustancia negra, conocido también como un complejo de alfa-sinucleína. Actualmente no se conoce la función de este complejo, pero sí es característico y se ha evidenciado en los pacientes que han tenido este tipo de patologías en los estudios post-mortem. Por eso es donde se establece el diagnóstico como tal del mismo. Ya conocemos de que está implicado la parte de la conexión motora, del estímulo nervioso encargado de la realización del movimiento. Entonces los síntomas van a estar en relación a esta afectación como tal por la corteza motora afectada y se va a caracterizar por la triada de bradicinesia, el temblor en reposo y luego la rigidez e inestabilidad postural. Esta es la triada clásica de los pacientes con Parkinson, la bradicinesia, que es la disminución de los movimientos en reposo, el temblor en reposo también. El temblor en reposo es muy característico y va a ser diferencial de otro tipo de patologías que afectan el movimiento o de los temblores ya de tipo cerebeloso por la característica que esta presenta. Y es el temblor en cuentamonedas. El paciente se puede evidenciar que hace un movimiento del primer dedo sobre el segundo en un movimiento específico como de contar monedas. También se caracteriza porque el temblor es de tipo ascendente, es decir, va a iniciar de la parte de los miembros superiores y va a ascender hacia el nivel de incluso del hombro, la mandíbula y el hemicuello de los miembros superiores. En cuanto al temblor en reposo, este tipo de temblor puede ceder con los movimientos y también está ausente durante el sueño. La rigidez e inestabilidad postural va a ser el último signo clínico que se va a evidenciar o el último síntoma, perdón, que va a estar presente en los pacientes. Ya va a ser muy tardía la presentación y podemos ver que los pacientes adquieren una postura encorvada y tienen mucha inestabilidad al realizar los movimientos, tanto los movimientos activos como al estar incluso también en reposo. En estos pacientes podemos ver que tienen una fase característica, hay incluso muy poco parpadeo por los movimientos enlentecidos o la disminución de los movimientos. Incluso pues los pacientes van a tener afectaciones en la parte de la deglución, en la parte de la masticación, van a hacer movimientos demasiado lentos. También se caracterizan por tener al momento de escribir, la letra se puede observar como una letra muy el trazo gráfico muy inestable, que también se le conoce como micrografía por el temblor en reposo que presentan pues a nivel de las manos.
Entonces el tratamiento va a estar encaminado si nosotros tenemos una alteración de las neuronas dopaminérgicas. Nuestro objetivo principal va a ser el aumento de los niveles de dopamina en el cuerpo. El objetivo, como se menciona, de toda la estrategia es restaurar la transmisión de la dopamina en el cuerpo estriado a nivel de los ganglios basales. Va a ser también reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad y controlar y aliviar algunos síntomas. Se va a lograr mediante estimulaciones de los receptores postsinápticos, ya sea de forma agonista de la dopamina o incluso pues aumentando la disponibilidad de los precursores de la misma. Cuando nosotros hablábamos del sistema nervioso, pues hablamos del desarrollo fisiológico de las catecolaminas y esto pues involucra también la dopamina, que es una de ellas, forma parte de una familia, y cómo se va a dar la síntesis de las mismas a nivel de las neuronas dopaminérgicas. Ya vamos a ver más adelante, entonces van a estar encaminados en aumentar o hacer agonismo de los receptores de la dopamina, en reducir la recaptación de esta, que puede ser a nivel de las enzimas inhibidores de la recaptación de dopamina, como es el caso de la MAO o de la COM, de la monaminoxidasa o catecol monaminoxidasa. Y también fármacos en cuanto a la conexión neuronal, como es el caso de los anticolinérgicos. Entonces acá vemos el esquema representativo de una neurona dopaminérgica y cómo se da el proceso de la síntesis de la dopamina. Entonces el principal precursor es el aminoácido de tirosina, que va a hacer la conversión por una descarboxilación a L-dopamina, que también acá es donde va a actuar uno de los fármacos que se utilizan con mucha eficacia en el tratamiento de Parkinson, que es la levodopa. Luego conocemos de que esta dopamina va a ser almacenada y está a nivel de las vesículas intracelulares y luego llega a la parte de la membrana postsináptica para hacer la liberación. Sin embargo, sabemos de que hay enzimas que van a estar regulando la liberación de la misma y haciendo un mecanismo de feedback, que es lo que va a permitir de que si hay mucha excreción, mucha liberación, pues controlar esta parte. Entonces acá hay fármacos que van a actuar a este nivel en la liberación. Está el caso de la amantadina, que estimula la liberación y también va a inhibir la recaptación de los mismos en el espacio postsináptico para donde se encuentra la catecolaminotransferasa. Acá este nivel de los receptores postsinápticos es donde van a actuar los agonistas para hacer la estimulación de la dopamina y también van a haber fármacos que van a actuar a nivel de la MAO, que es el caso de la selegelina, y también los fármacos anticolinérgicos que ya van a actuar en disminuir pues, la concentración de acetilcolina. Entonces, una vez visto esta parte representativa de cómo va a ser de forma general la utilización de los fármacos antiparkinsonianos, tenemos que saber vamos a ir desarrollando cada familia, en este caso los agonistas de la dopamina, que ya mencionábamos, levodopa. Este es el gold estándar utilizado en el tratamiento del Parkinson y ha demostrado una fuerte eficacia en cuanto a su uso porque tiene efectos en cuanto a la mejoría de la rigidez de los pacientes, en la bradicinesia, también en la afectación de la marcha, la hipomimia, la micrografia, que era lo que les mencionaba, disminución de estos síntomas motores y también en menor medida pues, a nivel del temblor. Sin embargo, estos fármacos tienen, muchas veces la levodopa va en conjunto con la carbidopa, porque recordemos de que antes de ser, pues en cuanto a la administración de la característica farmacocinética, recordemos de que esto puede llegar
a nivel periférico puede sufrir una descarboxilación y llegar y completar el proceso de la formación de catecolaminas, que es el resultado de noradrenalina a adrenalina, y no llegar a atravesar la barrera hematoencefálica y ejercer el funcionamiento que deseamos a nivel de la córtex motora. Entonces siempre hay combinación de levodopa más carbidopa, que va a ser un inhibidor de la carboxilación que puede sufrir la levodopa, para evitar la formación de catecolamina y que esto pues no haya un aumento a nivel periférico que puede conllevar incluso a la presencia de arritmia. Entonces acá tenemos que el levodopa va a convertirse en dopamina en el cerebro, y la carbidopa, que ya les mencionaba, va a ayudar a prevenir la destrucción de la misma antes de que cruce la barrera hematoencefálica y que se pueda ejercer el efecto. Estos van a ser de efecto más prolongado, de manera que proporcionan una estimulación más uniforme a nivel de los receptores de dopamina. Continuando con las características farmacocinéticas, pues sabemos de que va a ser una administración de tipo oral. Su absorción va a ser a nivel del intestino delgado y las concentraciones plasmáticas van de los 30 minutos hasta las 2 horas después de la administración. En cuanto a la carbidopa, esta no va a atravesar la barrera hematoencefálica, ya que la función va a ser inhibir la descarboxilación de la levodopa fuera del cerebro. En cuanto a la absorción y a la administración, pues se recomienda de que no sea con alimentos, porque esto va a enlentecer, la absorción de los mismos y obviamente la biodisponibilidad también, la vida media. En cuanto a la dosis, se administran en 2 a 8 comprimidos diarios cada 12 horas. Cada comprimido contiene levodopa en 250 miligramos y carbidopa en 50 miligramos, que complementan la presentación de 300 miligramos. ¿Cuáles son las precauciones de la utilización de estos fármacos? No se pueden administrar en menores de 18 años, en aquellos pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares o pulmonares, o incluso patologías como insuficiencias cardíacas descompensadas, en enfermedades endocrinas, ya sea glaucoma crónico, pacientes con antecedentes de úlcera péptica y también convulsiones y estado psicótico. En las contraindicaciones, el glaucoma de ángulo estrecho, el melanoma maligno, porque puede haber una reactivación de este. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias como reacciones adversas después de la administración de esto? Van a estar ligados en la parte de igual manera de síntomas de tipo locales a nivel gastrointestinal y también a nivel del sistema nervioso. Van a afectar, tienen repercusiones en la parte de la fase REM del sueño, que va a conllevar a la presencia de pesadillas o incluso somnolencia. A nivel, de igual manera, puede haber estados de insomnio, euforia o incluso de demencia, algunos tipos de alucinaciones y síndromes de confusión. A nivel local, los más prevalentes van a ser los gastrointestinales, como náuseas, vómitos, mareos. Luego existe la asociación de levodopa-benseracida. Esta tiene una biodisponibilidad del 98%. El comienzo de acción inhibitoria va a ser evidente a partir de los 30 minutos y la duración es más prolongada. Esta ya tiene una duración de 24 horas. Tienen la característica que no van a atravesar la barrera hematoencefálica e inhiben la descarboxilación de la levodopa solamente a nivel extracerebral. No se unen a proteínas plasmáticas y la dosis recomendada son en dosis iniciales de cápsulas de 125 que se van aumentando gradualmente al mediodía, luego por la noche. Cada comprimido
tiene presentación de levodopa de 200 miligramos y benseracina de 50 miligramos. Siempre las reacciones adversas con el uso de estos fármacos tienen mucha repercusión en la parte del sistema nervioso central. Entonces la mayoría van a presentar ya sea síntomas muy característicos de Parkinson, que también se han detallado como una clasificación del Parkinson en Parkinson inducido por fármaco, que estos mismos pueden llegar a presentar los mismos síntomas que queremos evitar en el paciente, como es el caso de la disinencia. En el caso de la afectación de la fase REM del sueño, que es la somnolencia, y también pueden haber fluctuaciones en cuanto a las respuestas terapéuticas que nosotros queremos lograr, que era lo que les mencionaba, de que puede existir un Parkinson farmacológico, perdón. Las reacciones de tipo y de hipersensibilidad pueden ser como pruritos, rash, y los pacientes que tienen contraindicaciones que no podemos utilizar son pacientes hipersensibles, menores de 25 años, con glaucoma de ángulo cerrado, también alteraciones graves endocrinas y renales, el caso de los feocromocitomas, y hepáticas, cardíacas e incluso de tipo psicóticas. Y los estados fisiológicos de la gestación y lactancia. En los agonistas dopaminérgicos, que ya también hablábamos de ellos al inicio cuando desarrollábamos sistema nervioso central, estos pueden clasificarse en derivados ergóticos y derivados no ergóticos. Los ergóticos son alcaloides no obtenidos del cornezuelo, mientras que los agonistas van a ser alcaloides, los agonistas ergóticos van a ser obtenidos directamente del cornezuelo, que también son fármacos utilizados en la terapia de la migraña. Estos van a estimular, o sea, como su nombre lo dice, agonista, su acción va a ser a nivel local de los receptores dopaminérgicos, van a ser independientes de concentraciones de dopamina presináptica y tienen la característica de tener una vida media mucho más prolongada. Entonces, en cuanto a la clasificación, esto es de forma general, que es la agonista dopaminérgico no ergóticos, encontramos el ropinirol, pramipexol, rotigotina y la apomorfina. En los agonistas dopaminérgicos ergóticos se encuentra bromocriptina, lisurida, pergolida y cabergolina. Hablando de las características de cada uno de ellos, vamos a ir viendo su farmacocinética de forma individual porque es variable, y también los tipos de reacciones que podamos ver en el uso de ellos. En cuanto a ropinirol, la biodisponibilidad es del 50%, alcanza las concentraciones en 1.5 horas después de la administración y tiene la característica de que los alimentos no van a interferir en su absorción. El promedio de la vida media va a ser de 6 horas y las presentaciones son de tipo orales, y también se puede hacer, pues como su característica farmacocinética no interfiere con la asociación de alimentos, se puede hacer con los mismos. Ropinirol tiene efectos adversos similares a los que ya mencionamos, a excepción de la parte de que tiene características que presentan edemas a nivel de los miembros inferiores, también la característica del nerviosismo y la somnolencia. Las contraindicaciones van a ser las similares, como es el caso de la hipersensibilidad
a cualquiera de los tipos de excipiente o de la familia del mismo. Pramipexol, este se administra siempre por vía oral. Su biodisponibilidad del 90%, el grado de unión a proteínas va a ser del 15% y su eliminación básicamente es a nivel urinario, a nivel renal. Pramipexol, su dosis van de 0.125 miligramos 3 veces al día, aumentando gradualmente cada 5 a 7 días en incremento de la misma dosis inicial hasta alcanzar un máximo de 1.5 miligramos 3 veces al día. La dosis máxima que se utiliza es de 4.5 miligramos al día. De igual manera, siempre los efectos adversos van a estar ligados a nivel del ciclo de sueño-vigilia, sueños anormales, confusión, alucinaciones, insomnio, inquietud, mareo, la frecuencia de los efectos de discinesia y también somnolencia en los pacientes. Bromocriptina también es uno de los fármacos bastante utilizados. Este tiene características farmacocinéticas que se absorbe por el tracto digestivo únicamente en un porcentaje del 28%. Se metabolizan a nivel hepático y solamente de este el 6% va a alcanzar la circulación sistémica. Tiene una semivida plasmática de 3 horas y se une extensamente a proteínas en un 90-96%. Y solo una pequeña porción de dosis va a ser eliminada a nivel renal. Contraindicaciones son similares a las que ya hemos mencionado, pero también se agrega la parte de enfermedades cardíacas muy severas, enfermedades vasculares también de tipo periférica, porque pueden haber interacciones con los fármacos de igual manera de tipo anticoagulantes. Las reacciones adversas, los estados de psicosis y confusión a nivel de la hipersensibilidad pueden ser los casos de eritema, edema y también dolores y espasmos digitálicos. Lisurida es uno de los fármacos de igual manera bastante utilizados. Se administra por vía oral, tiene biodisponibilidad del 10 al 22%, se absorbe de forma muy amplia y también rápidamente. El grado de unión a proteína va a ser de un 66%, se metaboliza a nivel hepático y la eliminación va a ser a nivel renal. Tiene una semivida de 2 a 3 horas. En la dosis va de 0.1 miligramos por la noche, se aumenta igual de forma progresiva hasta lograr los efectos terapéuticos y alcanzar dosis terapéuticas diarias de 0.6 miligramos entre 3 a 4 tomas que pueden ser cada 6 a 8 horas. Las contraindicaciones igual son las mismas, pero tenemos de tener precauciones en pacientes que tienen fenilpropanolamina y las reacciones adversas igual son similares, locales y a nivel del sistema nervioso central. Los anticolinérgicos ya son fármacos que son considerados como terapias de segunda línea para tratar más que todo la sintomatología del temblor y la rigidez de los pacientes que inician de forma muy joven la patología. La dosis van a ir en aumento en cuanto se evidencie los efectos terapéuticos y el retiro va a ser también de forma gradual para evitar efectos de tipo paradójico. Recordemos aquel esquema que les mostraba de que hay fármacos que van a actuar a nivel de la recaptación, a nivel de las enzimas que van a tratar de regular la liberación de la misma. Entonces, en este caso,
encontramos el fármaco de amantadina, que inicialmente su fin o su utilidad clínica farmacológica fue como un antiviral de tipo sintético que se utilizaba para profilaxis en los pacientes que tenían procesos respiratorios secundarios a influenza. Luego se logró determinar de que estos fármacos tenían acciones antiparkinsonianas y estos potenciaban una respuesta dopaminérgica del sistema nervioso central, liberando dopamina, norepinefrina en sus lugares de almacenamiento e impiden la recaptación. Tienen una doble acción, ya que estimulan la liberación de las vesículas de catecolamina y también van a actuar a nivel de las enzimas del espacio presináptico, que van a ser las que recaptan a esta. Sus dosis van a ser de 100 miligramos al día en duraciones de 4 a 7 días y se van a ir evaluando el aumento de la dosis de forma semanal hasta alcanzar un mantenimiento de 100 miligramos 2 veces al día con un máximo de 400 miligramos al día. Entonces, las contraindicaciones similares: insuficiencias cardíacas, hipersensibilidad, estados de bradicardias persistentes, historial de arritmia ventricular, antecedentes de úlcera péptica, fallo renal grave o enfermedad renal crónica, glaucoma de ángulo cerrado y los estados de lactancia y embarazo. Las reacciones adversas van a ser similares, a excepción de los estados de agitación y depresión, que son característicos en el uso de este fármaco, ya que al utilizar los fármacos que estimulan la parte de las catecolaminas, también van a incidir en un estado de hipodopaminérgico, que va a caracterizarse por la presencia de un síndrome depresivo, y hay presencia de ideas suicidas en los pacientes. Triexifendilo. Este va a ejercer su acción de tipo inhibitorio a nivel del sistema nervioso central y antiespasmódico, actuando a nivel de la musculatura lisa como un relajante. La dosis van a ir encaminadas de 1 a 2 miligramos al día y se incrementan en 3 a 5 días hasta 5 a 10 miligramos por día en intervalos de 3 a 4 tomas después de la ingesta de alimentos. La dosis máxima que se establece para el triexifendilo es la de 15 miligramos por día. Las reacciones adversas van a ser de tipo colinérgico, como la visión borrosa, cefalea, mareo, somnolencia, sequedad bucal, estreñimiento, retención urinaria. Por eso no podemos utilizarlos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, en pacientes con obstrucción intestinal, que tienen hilo paralítico, en aquellos pacientes que tienen miastenia grave, retención urinaria, hipertrofia prostática y también estados de taquicardia. Entonces, hablando ya de los inhibidores de la monoaminoxidasa B, se ha demostrado de que en revisiones sistemáticas y en ensayos clínicos, seleglina y rasaglina en la utilización del Parkinson han demostrado una eficacia inicial y también a nivel de los síntomas motores, donde estos tienen capacidad para retrasar el uso de la levodopa y el desarrollo de fluctuaciones motoras. Seleglina, un poco de historia, fue un fármaco que se comenzó a utilizar a partir de 1989, dirigido para el Parkinson. La dosis establecida es de 5 miligramos en el desayuno y la comida. No hay ningún tipo de interferencia en cuanto a la absorción con la absorción de alimentos,
y se utiliza también como un complemento de la prescripción del levodopa, ya que va a aumentar van a aumentar el lapso en que actúan los fármacos y también disminuyen el tiempo de las fluctuaciones motoras. Rasaglina, perdón, es un fármaco utilizado único, inicial y también como un complemento. Se metaboliza tiene presencia de metabolitos como el aminoindano, que no va a poseer propiedades anfetamínicas de la seleglina. Estos van a mejorar las funciones motoras en comparación con los placebos y como complemento amplían los lapsos diarios de efectividad de fármaco de aproximadamente 1.8 horas. Las dosis van a ser en miligramos de 0.5 a 1 durante al día. Esto es para los inhibidores de la MAO, seleglina y rasaglina. En cuanto a los inhibidores de la CON, que es otra de las enzimas que se encuentra a nivel de los espacios intersinápticos, van a ser fármacos también utilizados como complementos para aumentar la biodisponibilidad y también la vida media del levodopa. Su principal indicación es la enfermedad de Parkinson, pero ya de tipo avanzada en pacientes que tienen una enfermedad bastante progresiva, que los síntomas son muy acentuados. Hablamos de la bradicinesia, de la acinesia. Estos lo que tienen el objetivo es mantener los niveles de la levodopa de forma estable, de manera que permitan una reducción de la dosis diaria incluso de un 30% hasta el 50%, como inhibidores de la COM. ¿Cuáles son los que forman parte de esta familia? Tenemos tolcapona, que va a ser el inhibidor selectivo irreversible de la COM, aumenta la biodisponibilidad y prolonga los efectos del levodopa. Tienen vida media de 2 a 3 horas y la dosis óptima es de 300 miligramos. Son fármacos bastante tolerados, no aumentan las concentraciones máximas en sí de levodopa, pero sí la vida media de esta, teniendo un efecto de duplicando el tiempo de la misma. En las contraindicaciones van a ser dirigidas a estados de hipersensibilidad, enfermedades de tipo cardíacas y hepáticas, pero principalmente en aquellos pacientes que tienen alteraciones hepáticas con aumento de las transaminasas, en donde se sugiere también hacer seguimiento de los valores de las enzimas de las transaminasas hepáticas. En el caso también de levodopa, se aconseja de que haya siempre monitoreo ecocardiográfico con los pacientes por el hecho de las acciones a nivel de las válvulas cardíacas, porque se ha demostrado de que también producen un aumento, una fibrosis a nivel de las válvulas cardíacas. Sus reacciones adversas de igual manera siempre locales, también a nivel respiratorio se ha evidenciado la presencia de infecciones respiratorias superiores, mareos, trastornos del sueño y estados confusionales. Se debe tener mucha precaución al utilizar en niños, en pacientes con riesgo de alteraciones hepáticas. No se recomienda su asociación con los inhibidores de la monoaminoxidasa no selectivo y de acuerdo a sus efectos también de tipo periférico, se deben monitorizar los estados de coagulación en pacientes que son tratados con warfarina. En cuanto al parkinsonismo fármaco inducido, que era lo que les mencionaba, son fármacos que los mismos
Las mismas terapias farmacológicas utilizadas van a tener el efecto de inducir un parkinsonismo. Esta va a ser de forma típica, en forma bilateral, como bradicinesia o temblores. Suelen deberse a una exposición crónica de los fármacos, como un estado ya de dependencia, y también la gravedad de los síntomas de parkinsonianos por lo general van a correlacionarse con la dosis de exposición a un medicamento o también incluso una toxina, que es el caso de los factores ambientales que van a incidir en cuanto a pesticidas, en cuanto a materiales químicos utilizados en industrias. Es el caso de la exposición a manganeso, al monóxido de disulfuro, a la exposición de cianuro también y metanol. En el caso de la administración crónica también de los antihipertensivos, se ha presenciado en aquellos que son utilizados para la administración crónica sí, utilizados como antihipertensivos, pero que también pertenecen a los fármacos agonistas de tipo alfa. Es el caso pues, de reserpina y alfa-metildopa. El parkinsonismo vascular es el caso en el que los pacientes muestran un síndrome asimétrico rígido con pasos cortos, amanerados y sin temblor. La mayoría de los pacientes van a presentar signos neurológicos distinguibles de los que acompañan la enfermedad de Parkinson, como signos de motoneurona superior, la parálisis pseudobulbar o incluso estados de demencia. En cuanto a este tipo de Parkinson, se menciona que es muy característico en aquellos pacientes jóvenes que son pacientes de 45 o menores de 45 años. Ok, para nosotros poder evitar los estados psicóticos o confusión a manera de profilaxis, se recomienda hacer la eliminación inicialmente de los anticolinérgicos y también de la mantadina. Después se disminuyen las dosis o interrumpir completamente el uso de los fármacos que van a actuar a nivel de la inhibición de la monoaminoxidasa y también en agonistas dopamínicos. Por eso la dosis es bastante progresiva, porque el objetivo terapéutico también es reducir la presencia de las reacciones adversas que estos fármacos ejercen también al utilizarlos en la patología como tal de la enfermedad. Actualmente existen nuevas terapias no farmacológicas que tienen que ver con el control de los síntomas y también con disminución de la progresión de la enfermedad. Hablamos de ello, de la estimulación a nivel de los ganglios basales que se hace por intervención por neurocirugía, en el que se ha presenciado una disminución de los efectos motores, de la bradicinesia, pero también hay efectos colaterales como los estados de los estados hipodopaminérgicos. Entonces, de forma muy general, es importante mencionar de que ningún fármaco ha demostrado un efecto curativo o incluso un neuroprotector. Simplemente las terapias farmacológicas van a estar encaminadas en la disminución de la progresión de la enfermedad y en el control de los síntomas. El tratamiento tiene que ser adaptado a la condición del paciente y también en la valoración de las comorbilidades asociadas. También sumado a las nuevas terapias utilizadas para el manejo del Parkinson, se ha incluso hecho o actualmente se ha establecido la utilización de ultrasonidos de altas intensidades
que han demostrado también el control de los mismos. Se han utilizado, ya se implementan bombas de infusión también a nivel intestinal de la sí. Actualmente, como les menciono, existen muchas opciones terapéuticas para tratarlo. Ya hay en presentaciones de bombas de infusión que hacen pequeñas dosificaciones o administración de dosificaciones por medio de agujas de la apomorfina subcutánea, que son administradas por vía subcutánea, que constituye también un potente agonista dopaminérgico y tiene un efecto muy rápido, pero tiene la desventaja de tener una corta duración. Estos están utilizados e indicados únicamente para aquellas patologías, para aquel Parkinson de tipo avanzado. También están las bombas de infusión intestinal, que el objetivo es administrar la levodopa en consistencia de gel a nivel del intestino delgado para evitar la absorción a nivel intestinal y también evitar la descarboxilación, de forma de que pudiese tener un mayor efecto, una vida media más prolongada. Se ha demostrado de que son bastante eficaces, tienen efectos en la disminución de las fluctuaciones motoras y también reducen la disinesia. De igual manera, son utilizadas como tratamiento de los síntomas no motores como el sueño, la fatiga o los síntomas de tipo gastrointestinales. El funcionamiento del dispositivo va a ser como la migración de una sonda a nivel local, a nivel del intestino delgado, específicamente del duodeno, y se ha demostrado la incidencia en cuanto a efectos de tipo o las limitantes, por mencionarlo, son de tipo locales, se describen que son muy poco graves y también pueden llegar a presentarse en un 63% de los casos. Principalmente, algo que se me escapaba mencionarles, que con la administración subcutánea de la apomorfina, estos tienden a causar efectos locales, como es el caso de la presencia de ganglios a nivel periférico, a nivel local donde se encuentra el dispositivo, pero también se describen de que pueden ser tratados con la presencia de ondas ultrasónicas utilizando ultrasonido a alta intensidad. Entonces, principalmente son las nuevas o los nuevos fármacos las nuevas terapias establecidas como manejo o encaminadas en mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson va a condicionar la vida del paciente, y no solamente del paciente, sino a nivel familiar. Y actualmente, dada su prevalencia, constituye un problema de salud pública, dada la elevada frecuencia de los mismos.
Como ya mencionaba, no existe un tratamiento curativo, simplemente van a ser fármacos que encargados de ralentizar el desarrollo de la enfermedad, y también pueden llegar a ser de tres tipos, aunque son variables las combinaciones entre sí. Es el caso del levodopa-carbidopa. Con ellos van a ser objetivo mantener la progresión de la enfermedad y de que las personas puedan tener una mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible. La dopamina no puede administrarse directamente, ya que ésta no atraviesa la barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro. Por este motivo se han desarrollado una serie de fármacos que van a estar en función de favorecer la producción de esta sustancia y retrasar el deterioro, que se administran en función de la gravedad de los síntomas. Es el caso de las reacciones adversas, que son bastante frecuentes al utilizar esta terapia de los antiparkinsonianos. Entonces hemos llegado pues al final de la conferencia. Les pido disculpas por el retraso, he tenido inconvenientes con la conexión y el programa, entonces ya la clase se me va a subir, o sea, va a subir un poco retrasada, pero de igual manera siempre estoy atenta a sus comentarios, estoy atenta a la retroalimentación que quieran aportar con el tema. Si también ustedes tienen dudas acerca de esto, pueden hacerlo saber mediante el correo o incluso utilizando la plataforma de Classroom, donde ya están agregados. Y cualquier tipo de inconvenientes, pues también hacérmelo saber. Es un placer haber estado con ustedes y compartirles las conferencias durante este periodo del primer semestre. Siempre les deseo muchos éxitos y gracias de igual manera por la atención prestada, por conectarse y estar pendiente de las conferencias.